contacto directo ya con la ciudad de Córdoba, con Luis Fabián Artime, tremendo goleador realmente, y bueno, de tal palo, tal astilla viene, es el hijo de un grande que ha sido Luis Artime, ese tremendo goleador que tuvo Uruguay, argentino, ¿no? Es juninense el papá, y bueno, nosotros nos comunicamos con el hijo. Luis Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto de charlar con todos ustedes. Un abrazo muy grande para toda la audiencia. Gracias, Luis. Bueno, Martín te saluda y por supuesto Nelson también, acá en los estudios de la 94.7, acá de FM Distrito, en General Arenales. Un placer, ¿eh? Bueno, un placer también para mí. Ahí les corrijo, mi viejo es mendocino. Sí, perdón. Nació en Palmira, Mendoza, pero criado en Junín. Exacto. Criado en Junín, así que tenemos familiares ahí en la zona y amigos, y muchos amigos también en la zona. Sí, muchos amigos aquí cerquita de la Ribeños también, Luisfa. En la Ribeño ahí con los amigos, con Sandra y Miguel. Luisfa, ¿cómo estás pasando este momento de la pandemia? ¿Cómo te tiene? ¿Estás ahí en Córdoba? Estás lejos de tu papá, pero bueno, estás también con otro objetivo que hemos visto en las redes sociales últimamente, en los medios de comunicación. Sí, con un objetivo, bueno, primero el de cuidarnos, que creo que no sale de ahí la posibilidad de salir de esta bendita pandemia. Si no nos cuidamos, no. Creo que tenemos que aportar todos tratándonos de cuidar a nuestros mayores, cuidar la salud. Y bueno, y después sí, estábamos embalados para tratar de conducir el club a partir de abril, pero esta pandemia postergó las elecciones, no sabemos hasta cuándo, no se sabe cuándo volvería el fútbol, y imaginemos también que si no vuelve el fútbol es muy probable que todavía y se demore mucho más el tema asamblea, ¿no? Una asamblea para declarar el gobierno de una institución. No va a haber elecciones ni municipales en varios distritos acá que había en Córdoba, también está todo pospuesto. Así que bueno, trabajando para adentro, para nuestra agrupación Belgrano primero, pero sí pensando de acá a varios meses, ¿no? Que se pueda llegar a habilitar la posibilidad de hacer una asamblea y llamar a elecciones. Sí, seguramente, estábamos hablando recién con un presidente de un club local y bueno, es complicado todo, más la situación económica para los clubes, porque para todos, no solo los jugadores, sino los empleados que trabajan permanentemente en las instituciones, Luisfa. Sí, yo creo que esta pandemia va a dejar un mundo totalmente distinto al que conocíamos, esa es la realidad. Vamos a estar todos más pobres seguramente, pero también tendríamos que utilizar esta pandemia siempre, ¿no? De los momentos de crisis, yo digo que existe la posibilidad de resurgir y bueno, tratar de ser mejores todavía, de verdaderamente ser solidario con el prójimo. Creo que esto va a ser mucho de eso, desde hoy, desde cuidarnos hasta la solidaridad que seguramente el mundo va a necesitar, ¿no? Porque personalmente creo que el fútbol, que son instituciones hoy que están con instituciones de clubes, esto es un masazo para los clubes y los clubes van a necesitar de los clubes. Exacto. Yo siempre digo que esta pandemia, estos casos así nos tendría que sacar más buenos, ¿no? Y yo siempre pienso en más solidario. En un país. Sí, pero también pienso en que llegó el momento de verdaderamente dejar los personalismos, los protagonismos, los salvadores, y de una vez por todas juntarse todo en una gran mesa, tipos que pensemos distinto, Exacto. Gente que piense distinto, y verdaderamente trazar un país a 50 años, y por qué no unos clubes a 50 años, un fútbol a 50 años. Creo que es una gran oportunidad para verdaderamente colocar una piedra basal para el futuro. Si no entendemos así, seguramente vamos a seguir estando como país que somos, siempre atinando, siempre embarrándonos, siempre queriendo salir y no salimos. Creo que es una gran oportunidad para verdaderamente pensar todos en un futuro. Sí, yo creo que sí, esto es grupal, nada se puede hacer individual.
en ningún orden de la vida. Me parece que lo individual es lo que triunfa, triunfa lo colectivo, y siempre rodearte de lo mejor, de lo que mejor tenés y los mejores, más allá que sean competidores tuyos, pero lo mejor, porque siempre en el grupo va a sobresalir. Es mi manera de pensar. Sí, no creo que haya otro. Hoy, pensando acá en Córdoba, nosotros como Belgrano, que estamos hoy en la B Nacional, tenemos que tender puentes con el fútbol nacional, con todo el fútbol nacional. No podemos estar más peleados con los jugadores, peleados con técnicos, peleados con representantes, que creo que es lo que ha perdido Belgrano. Belgrano, esos puentes que en un momento tuvo, los rompió todo, y esos puentes hoy los necesitamos, porque, exacto, vuelvo a repetir, vamos a necesitar del fútbol argentino. Y si miramos para abajo, seguramente muchos clubes de barrio de Córdoba van a necesitar de Belgrano, de Talleres, de Instituto. exacto. Entonces nos vamos a tener que dar una mano todos. Sí, Y sí. espero que, que esto sea un mensaje, ¿no? Ese mensaje le llega a la dirigencia, no solo a la dirigencia del fútbol, sino a la dirigencia del país, para verdaderamente pensar en un país para todos y no para algunos grupitos. Entonces, si está este gobierno, favorece a algunos, no favorece a otros. Bueno, que una vez por todas favorezcamos a todo el país, a todo el ciudadano y a todos los que habitamos este hermoso país. Sin colores políticos. Que sea una enseñanza. Sin colores políticos. Sí, sin colores políticos. Acá lo que tiene que estar por delante de todo el bienestar de la sociedad, el bienestar del trabajador, el bienestar del argentino, del que aportó, el que laburó toda su vida, el que sigue laburando, el que está arriesgando hoy la vida en el frente de batalla con esta temible pandemia. Y bueno, pensar un poco en todo, ¿no? Y creo que todos también tenemos que hacer un mea culpa y pensar, en qué le erramos, Sí. y bueno, y que esto nos saque mejores. Yo digo siempre que esta pandemia nos saque mejores, porque si no, no habremos aprendido nunca. Si no aprendemos de esta pandemia, y va a ser muy difícil que el ser humano se salga adelante, ¿no? Porque esto ha tocado a todo. Acá no hay distinción de plata, no hay distinción de clase, ni de color, ni de religión. Acá les pega a todo. Exacto. No se salva el que tiene más plata, ni el que y va a morir el que tiene menos. Acá les toca a todo. Entonces creo que una gran enseñanza para el ser humano, ¿no? Ojalá que podamos salir más fuerte de esto. Luisfa, ¿por qué tenés ganas de ser presidente del Club Belgrano de Córdoba? Y porque un poco es eso también, el involucrarse, el basta de hacer catarsis con los amigos, basta de esos cafés interminables, esos asados interminables, decir, che, ¿por qué se hace esto en el club? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Basta de hablar de afuera. Ta. Y creo que para eso hay que involucrarse. Y si creemos que somos mejores o que podemos darle la posibilidad a Belgrano de aportarle algo a nosotros, ¿y por qué no participar? Entonces, bueno, nos juntamos un grupo más grande, cada vez somos más, y verdaderamente la gente quiere un cambio. Entonces ese cambio creo que lo tenemos nosotros con un proyecto, con equipos. Vuelvo a repetir, esto es fútbol, y el fútbol es un deporte en equipo. Bueno, armar el mejor equipo afuera para poder conducir y armar el mejor equipo adentro de una cancha. Y como Belgrano no es solamente un club de fútbol, sino que es un club que su bastión principal es el fútbol, pero también tiene en la parte social, cultural y otros deportes, poder crecer en todas las áreas y hacer lo que yo siempre dije, Belgrano es un diamante en bruto, que todavía no lo han sabido pulir de la mejor manera. Y creo que está en condiciones de ser, para mí, y sin poder decir que exagerar, ser el club más importante del interior del país. Sí, es un club muy grande, Belgrano es un club muy grande, y creo que estás muy bien ubicado, Luisfa. Una consulta, dentro de tu carrera futbolística, que fue muy grande, fue muy exitosa, ya en el arranque allá cuando eras muy joven por Ferrocarril Oeste, pero también pasaste por equipos grandes como Independiente, San Lorenzo, 3 o 4 veces en Belgrano, si no mal no recuerdo. Tigre, Gimnasia. En Perú también, donde fuiste goleador. Melgar. ¿Qué anécdota te queda del fútbol? ¿Qué anécdota, sí, alguna anécdota seguramente con algún otro grande te ha quedado? Sí, he tenido muchas, tuve la suerte de jugar al lado de uno de
de los 10 más grandes que dio el fútbol argentino, como Enrique Bocchini. Decir que al viejo, al Bocha lo agarré grande. Cuando llegué a Independiente, ya el Bocha estaba en su curva de dejar el fútbol, ¿no? Pero bueno, he tenido la suerte de jugar con Pipo Grosito, he tenido la posibilidad de jugar con Luis Ernesto Sosa acá en Belgrano, Sí. que era un 10 como Bocchini, como Grosito, de esos ídolos grandes. Y anécdotas hay muchísimas, ¿no? Seguramente las más pintorescas uno las ha tenido acá en Córdoba, donde pasó la mayoría de su carrera. Para contar alguna, y Sí. bueno, yo que sé, haber llegado, y nos ha pasado que cuando llegamos acá a Belgrano, yo venía de Independiente, y el primer entrenamiento, no poder entrenar en el club porque había unos pastizales dentro de la cancha terrible, y tuvimos que ir a entrenar en la famosa isla de los Patos, que está enfrente de la cancha, que es donde cruza el río, hay una isla Sí. en el medio, y bueno, hicimos la parte física ahí. Era un club grande por su gente, la cantidad de gente un club pasional que convoca mucho, pero que tenía ciertas falencias en la parte estructural, ¿no? Exacto. Y bueno, esa de decir, venir de Independiente, donde tenías lugar de entrenamiento, te ibas de pretemporada todos los años, a venir a hacer varias pretemporadas mismas acá en Córdoba, sin poder salir a la costa o sin poder salir a la sierra a hacer la pretemporada por falta de dinero. Así que, pero bueno, creo que también eso me ha servido. Belgrano me ha dado la posibilidad de formarme como persona. Yo siempre digo que las experiencias dolorosas te forman. Exacto. Y te hacen inquebrantable. Y bueno, eso es lo que me ha hecho Belgrano. Belgrano me hace no claudicar, me hace estar, a pesar de esta pandemia, más compenetrado y más seguro de lo que seguramente, si el socio nos da su posibilidad con su voto de ser dirigencia, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Fuiste reconocido, no muchos son reconocidos, es solamente me parece que Daniel Wellington, Ardiles, Roberto Gasparini y vos ahí en Córdoba, no cualquiera es reconocido, Luisfa. Sí, verdaderamente, y más viniendo de afuera, ¿no? Viniendo de Buenos Aires. Córdoba es una especie de isla en el país, ¿no? El cordobés es muy de su aprehensión, es muy cordobés. Muy localista. Sí, muy localista, y abrir las puertas, pues imagínate que acá te recibían siempre los equipos de Buenos Aires con porteño, ese cantito Sí, famoso, ¿no? sí. Entonces, bueno, vino un porteño acá que se hizo cordobés, entonces ese es un doble mérito, ¿no? Pero bueno, yo fui siempre así, gracias a Dios tengo el ejemplo de mi padre, una persona correctísima, que no solamente fue uno de los más grandes goleadores de fútbol argentino, sino que como persona un ídolo a imitar, dentro, fuera de la cancha, y cómo se movió afuera del fútbol y dentro del fútbol. Sí. Así que bueno, vengo de esa escuela, voy a seguir con esa escuela, creo que no queda otra, la del sacrificio, la del trabajo, la del profesionalismo, la de ser educado. Y bueno, por esa escuela vamos y tratamos de poner nuestras banderas. Ojalá que nos pueda dar la posibilidad el voto del socio de ser el gobierno, y así como la primera vez que llegué a Córdoba y me adoptaron, bueno, puedan decir que también como dirigente pude hacer las cosas lo mejor posible por el bien del club. Seguramente. Luisfa, en la carrera futbolística tuya, ¿te pesaba llevar que eras el hijo de un gran goleador? Eso era, ya de entrada era una carta de presentación, pero también era una obligación seguramente, ¿no? ¿No? Sí, bien como dijiste vos, al principio fue una carta de presentación donde estaba el gringo ese que juega de 9, el hijo de Luis Artime. Me miraban todos. Pero después había que igualarlo al viejo. Y era muy difícil, y más en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, donde a papá lo habían visto. Sí. Entonces, siendo el 10% de lo que fue mi viejo como goleador, me alcanzó en Córdoba. ¿Por qué? Porque papá venía una vez cada año a Córdoba, con River a jugar contra Belgrano, con River a jugar, o Independiente a jugar contra Talleres, entonces no lo veía, y en esa época la televisión no estaba, no llegaba, entonces a mi viejo lo tenían por lo que
por lo que se imaginaban por un relato de radio. Sí. Entonces eso me favoreció mucho. Que no conozcan a mi padre, porque creo que si llegaban a conocer a mi padre, seguramente iba a pasar desapercibido como a veces les pasa a muchos hijos de jugadores, ¿no? Que a veces es difícil o muchos abandonan. Bueno, yo lo único que tuve de mi viejo esa perseverancia, esa lucha, esa de querer, eso de querer progresar día a día, de seguir laburando, de meterle más horas de laburo para mejorar, para hacer mejor. Y bueno, eso se hereda. Y yo creo que eso es lo que he heredado de mi viejo y lo que me llevó a lo mejor a demostrar acá en Córdoba. El ADN del gol sería, ¿no? El ADN del gol. Estoy repasando justamente una nota hecha por Jorge Parodi. Amor Pirata es el título de la nota. Y bueno, el porteño que conquistó Córdoba busca ser presidente de Belgrano, justamente eso es lo que hablamos hace un ratito. Así que realmente te metiste en el corazón de los piratas. Sí, hoy me he quedado, mi familia está acá, hemos sido socio después de haber dejado el fútbol. Siendo jugador fui socio del club en una campaña para ser socio, o sea, pagaba la cuota societaria siendo jugador. Después me hice socio cuando el club volvió a manos del socio, y bueno, hoy soy ferviente hincha de Belgrano, que me ven todos los partidos, tanto de local como algún partido infiltrado, que me ha tocado, por ejemplo, ir a ver Belgrano Sarmiento de Junín camuflado cuando no se podían ir los visitantes, y que me conocieron los familiares míos que me veían y me decían, ¿qué hace Luis acá en la cancha de Sarmiento? Pero bueno, estaba con gorrita y lente, pero viste, a veces a los parientes no los podés engañar. Entonces me bajaban de la platea los primos míos, primos de mis viejos, sí. Y me decían, Luis, acá no digas nada que nos van a matar a todos acá. Pero bueno, esas anécdotas que son lindas del fútbol, ¿no? Pero bueno, uno ha estado en las canchas que pudo. Belgrano hoy algo que me puede, verdaderamente uno a lo mejor hoy arriesga toda su idolatría, su cariño de la gente por ser presidente, y uno puede llegar a decir, dice, che, ¿para qué te metés? Y bueno, me meto porque quiero cambiar la historia, ¿entendés? Me meto con este Belgrano primero, con esta agrupación, porque somos muchos hinchas del club, socios, que sufrimos, que somos sufridos, y bueno, en algún momento esto hay que tratar de cambiarlo, por lo menos tratar de cambiarlo, no digo que lo vamos a cambiar, pero tratar de cambiarlo sí. Ahí nos diste el título de la nota, ¿eh? Me meto porque quiero cambiarlo, ahí nos diste el título de la nota, ¿qué te parece? Y sí, no, que es así, yo creo que si no nos involucramos, no tenemos derecho al reproche después, esa es la realidad. Belgrano me duele. A mí la verdad Belgrano me duele. ¿Por qué le duele a usted? Porque, viste... Es hincha de River, Martín. Martín te ha sufrido, es hincha de River. Yo no, al contrario, yo he alentado algunos partidos que ha jugado en algunos de los equipos grandes. Entonces, bueno, te he compartido, te he visto jugar, porque tengo una edad muy parecida a la tuya, 2 años más nada más. Y bueno, he disfrutado del fútbol, como dijiste, en un momento cuando jugaste con Gorosito en ese lugar. Ahí me gustaba mucho, ¿eh? Sí, la realidad es que, bueno, que Belgrano, o sea, además de haber sido el primer campeón cordobés, de haber sido el único equipo que ha ascendido con toda la de la ley, porque ganó regionales, porque después subió al Nacional B, y del Nacional B ascendió a primera, donde acá en Córdoba es muy conocido que, bueno, Talleres ha subido por un decreto, Instituto mismo también, porque compró una plaza. Belgrano fue el que le costó siempre. Bueno, vamos a dejar de ser el equipo. ¿Qué queremos nosotros con Belgrano? Primero, dejar de ser un equipo sufridor. Somos muy parecidos a Racing. Viste que Racing siempre sufrido. Bueno, hasta que en un momento cambió la historia. Salió campeón, después volvió a salir campeón. Hoy juega Copas Internacionales de nuevo. Hoy es uno de los equipos más importantes del fútbol argentino. Pelea casi siempre los campeonatos. Bueno, imitemos a esos. Exacto. Dejemos de sufrir. Copiar los buenos ejemplos. No seamos más la Iglesia Universal. Sufrir y empecemos a festejar. Luis, ¿por qué sufre Belgrano? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Algo dirigencial? No, Belgrano, la realidad es un equipo pasional, muy pasional, que lo que nosotros creemos es que Belgrano ha perdido su rumbo y su camino, ha perdido su identidad.
y la identidad es fundamental en un equipo. Yo sostengo que para vos salir campeón o armar a futuro equipos campeones, primero lo que tenés que hacer es que los pibes de división inferiores no se quieran ir apenas debutan en primera. Sí. Y hoy la realidad es esa. O sea, Belgrano se ha convertido en una máquina de vender. Entonces todos los años vende. No, nosotros en formación tenemos que volver a lo que fue Belgrano, que el jugador de inferior de Belgrano quiera debutar en primera división con su camiseta, que quiera darle los mejores años de su juventud a esa institución y esa camiseta. O sea, ¿te acuerdas cuando éramos pibos y decía, che, quiero ser Bianchi? Bueno, y Bianchi jugó en Vélez, después se fue a Francia, volvió a Vélez, o sea, no jugaba en muchos equipos. Hoy la cabecita de los chicos puede ser también por el empresariado, por los empresarios que están, es salir al exterior. Bueno, nosotros queremos hacer la inversa. Sí, está bien, hacer la formación en división inferior de Belgrano, jugar en primera, danos 3 años de tu juventud y de tu mejor momento, y después te vendemos afuera. Exacto. Pero no hay forma de no salir campeón. No, aparte Luisfa, aparte... Verdaderamente no haces una conjunción entre el jugador, dirigencia y gente de ese amor por la institución. Y vuelvo a repetir, es todo cuando se habla de mística, cuando se habla de sentimiento de aprehensión. Bueno, vos cuando defendés a la camiseta que querés, la defendés seguramente mucho más fuerte que otras cosas. Entonces, creo que en la cabeza hay que poner eso, y eso es lo que queremos nosotros volver a redescubrir, la identidad de Belgrano, de ser lo que es el ser Belgrano, y eso tiene que estar demostrado dentro de la cancha. Y a lo mejor, lamentablemente, hoy el hincha hace mucho tiempo que no se siente identificado con eso, ¿no? Aparte, también yo veo que si el jugador debuta, está 3 años, se consolida, posiblemente también multiplique su valor. Por eso, hoy no hay fórmula, pero hay una realidad, que seguramente un equipo que vos armás un año, desarmás al otro año, volvés a armar otro equipo al año, es más difícil salir campeón. En cambio, cuando vos tenés una base de jugadores, que es lo que le ha pasado a Belgrano hoy, no carece de referente, en el buen sentido de la palabra. Hoy Pablo Beretti, el 9, que es un crack, que yo creo que es mejor 9 que yo en Belgrano y puede terminar siendo más que yo seguramente, hace 9 meses, 8 meses que llegó a Belgrano. Y hoy es el referente del club, que es importante que tener un Beretti hoy. Pero vuelvo a repetir, nosotros nos hemos quedado sin los Artimes, sin los Sosa, sin los Olaves, sin los Parré, esos tipos que han estado 4, 5, 6, 10 años en Belgrano, y que a los chicos que van subiendo a divisiones inferiores les contaban las cosas de cómo era Belgrano. Entonces, cuando vos no tenés dentro del vestuario gente que sabe lo que fue Belgrano, y es muy difícil darle ese estilo al equipo. Entonces, exacto, vuelvo a repetir, hay que volver a formar referentes, pero referentes que tengan años de historia con Belgrano. Y eso no ha pasado. ¿Por qué? Porque Belgrano fue un club vendedor, siempre vendedor. No le interesó verdaderamente, no creemos nosotros que le haya interesado salir campeón, sino fabricar para vender. Y sin duda por ahí prevalece mucho lo económico, el sueño ese. Sabemos que la vida del jugador es corta, sabemos que en lo posible tratan por ahí de acumular todo lo que pueden durante su vida útil como jugador. Y bueno, esta corporación que hoy por hoy es el fútbol, esta industria, bueno, por supuesto, les pasa a todos los clubes, ¿no? Por ahí los jugadores que están por explotar en su mejor momento son transferidos prácticamente a Europa o a otros clubes del mundo, donde, bueno, por ahí ganan un poco mejor, ¿no? Y en otra moneda. Sí, pero vos fijate que los que salen campeón, la base, la columna vertebral siempre la tienen, ¿eh? Y si suplantan un 5, suplantan con un pibe que viene de inferiores, con un Almeida, en su momento en River, un Gallardo lo suplanta. O sea, son vuelvo a repetir, siempre tienen esos referentes que apuntalan el equipo, y a eso es lo que voy yo. ¿Entendés? River es grande porque primero tiene un técnico que lo sacaron de la galera, que es un mago, verdaderamente Gallardo, uno de los mejores técnicos del fútbol argentino, y el tipo sabe ubicar y reemplazar después. Belgrano nunca supo reemplazar esos referentes, entonces cambiaba de equipo. Y vos, para aprender la idiosincrasia de un club, para tener el latino de lo que es Belgrano,
y no lo podés ganar en 8, 9, 10 meses, no. Tenés que tener esos tipos, hitos en el club donde te saben por dónde conducir. Y después sí, con grandes jugadores, te rodeas de grandes jugadores, pero esa columna vertebral la tenés y ahí sí seguramente podés pelear por grandes cosas. Muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte cuando se reabra, cuando esté la elección en Belgrano de Córdoba, vamos a estar informando y seguramente ya con Luis Artime como presidente lo vamos a convocar a otra nota un poco más corta telefónicamente, pero lo vamos a convocar si nos permite. Dale, con todo gusto, un saludo muy grande a toda la audiencia, un saludo muy grande para todos y bueno, a seguir cuidándose y que de esto vamos a salir y ojalá que salgamos mejores. Un gran abrazo para todos. Luis Fabián Artime, un grande, va a ser presidente de Belgrano de Córdoba próximamente.